hablando de la oligarquía interna, ¿verdad? No dudamos de que en el exterior, ¿verdad? Hay intereses más concretos que son de las transnacionales, ¿verdad? Y de otros estados exteriores. Entonces, la cuestión está de que se venden todas estas entidades. ¿Y qué sucede? Un pequeño sector de Arena toma la gran centralidad, que es el sector financiero, porque Arena no estaba solo compuesto por el sector financiero, no estaba compuesto solo por la banca, estaba compuesto también por grandes productores, por grandes terratenientes y por otro conjunto de personas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos que para el 2009, por ejemplo, es el 57.14% de la banca, es el 57.14% del sector financiero, el 57.14% del capital interno del país está centrado en el sector financiero, y esto se refleja dentro de la misma cúpula de Arena. El sector financiero de Arena toma toda la centralidad y empieza a alejar a los otros sectores del partido, ¿verdad? A los pequeños productores, bueno, no a los pequeños productores, a los grandes productores, pero que no están dentro de la banca, y a los productores agrícolas. Esto tiene un efecto importante, porque va a volverse cierta base de lo que va a ir evolucionando hacia el frente. El frente actual precisamente se ha logrado consolidar en la medida de que Arena empezó a sacar de la centralidad del partido a estos otros grupos oligárquicos que no son parte del sector financiero. Entonces vemos que inician esas luchas. Bueno, todavía para el 2009, dentro de Arena, las organizaciones políticas que están dentro de ellos son el Grupo Tony Saca, los Toro Goces, el Grupo Roble, los Generales, la rama empresarial Ala de Simán, los Apóstoles, ¿verdad? Que son Murray Mesa, de Sola, Fusades, Tepade y los bancos salvadoreños. Estos son los grupos políticos que para el 2009 estaban dentro de la Arena. Todavía no habíamos llegado al culmen de esta decisión que les planteo. Todavía ellos estaban tratando de organizarse. Sin embargo, se empieza a generar todo ese cisma precisamente por lo que planteo. Este cisma va a culminar en 2009, cuando precisamente se expulsa a Tony Saca del partido, porque ha empezado a adquirir suficiente poder económico y político y representa un poder para los poderes oligárquicos, en especial porque él no es parte del sector financiero que quiere mantener el control del país. Entonces se expulsa. Sin embargo, ya tiene el suficiente poder para que en conjunto con otros 12 diputados conformen el nuevo partido que se conocerá como GANA. Este es un fenómeno interesante, porque a pesar de que ambos son grupos oligárquicos y burgueses, tienen un proyecto relativamente diferente. El proyecto de Arena es mucho más tiránico y despótico, está mucho más relacionado con esa antigua perspectiva que tenía la oligarquía antes del conflicto armado y durante el conflicto armado, ¿verdad? De creerse dioses de estos países. No voy a decir que Ghana sea más humilde o sea más sencillo, sin duda tiene pretensiones similares, pero se ha dado cuenta de lo polarizador que es esta clase de proyectos, ¿verdad? De los efectos que tiene sobre las personas plantearse como esta clase de fuerza inamovible. Y precisamente ahí saca, junto a estos diputados que van a conformar Ghana, empiezan a conformar un nuevo proyecto liberal que va más de acuerdo a los planteamientos liberales que a los neoliberales. De hecho, se notan ciertas diferencias bien concretas en el proyecto que ellos plantean. Por ejemplo, ellos son federalistas. Ellos ya no quieren apoyar la República Salvadoreña, sino que están interesados en un proyecto centroamericano. Liberal, por supuesto, liberal. No hay espacio ahí para socialismo ni nada. Además de esto, sí quieren recuperar en cierta medida la autonomía del Estado, probablemente en una perspectiva keynesiana, ¿verdad? En la medida de que no es que el Estado vaya a volverse la fuerza fundamental o el máximo regulador de la sociedad, pero que sí tenga el suficiente poder para asegurar el correcto funcionamiento de la estructura interna, ¿verdad? Porque el sector financiero actual lo único que está interesado es en enriquecerse, ¿verdad? Y tener el suficiente poder económico para llevar sus proyectos. Este grupo quiere algo similar, pero cree que es necesario cierta estructura estatal para lograrlo. Entonces, precisamente este Ghana, a diferencia de Arena, va a estar conformado por cierto sector burgués emergente, que de nuevo tiene mucha relación con el proyecto actual del FMLN. No es coincidencia que desde el inicio
bueno, tiene que ver mucho con la relación personal que tuvo Funes con Tony Saca, pero además de eso, había miembros que pertenecían, digamos, a una perspectiva similar. Tanto el Frente como Gana está compuesto por esto que se conoce como la burguesía emergente, que precisamente quiere hacerle frente a la antigua oligarquía. Y es por eso que se han visto medio amigables entre ellos. Al final, Gana se inclina donde más le conviene, pero se ha visto con cierta apertura al Frente, a pesar de ser un proyecto de derecha. Porque a pesar de que ambos proyectos no sean beneficiosos para el proletariado o para todos los sectores sociales, sí es claro que hay ciertas diferencias ideológicas. Entonces, eso es una parte. Todavía sigue desarrollándose ese cisma dentro de Arena, porque a pesar de que se expulsó a Tony Sacas, vemos que, por ejemplo, en las últimas elecciones del COENA hubieron grandes luchas internas, ¿verdad? De hecho, a pesar de, ¿cómo se llama? El actual presidente de la NET, no, sí, de COENA. Luis Escalante, ¿no es? Bueno, estaban estos dos contendientes, ¿verdad? Y sin embargo, se llegó a tales extremos porque se estaban empezando a ver tales cismas dentro del COENA que uno de los participantes tuvo que, a petición y a forcejeos de los otros grupos, tuvo que aplicar, porque estaba viendo que dentro del COENA lo que se estaba preparando era un quiebre completo. Entonces, abdicó para permitir que el otro quedara y no se generara ese quiebre. Pero la lucha continúa. El Arena actual ha dejado de confiar en su cúpula, ¿verdad? Como Jorge Velado, Ernesto Muchón, Francisco Flores. Para el 2009 expulsaron a miembros fundamentales como Alfredo Mena Lagos, Orlando de Sola, Sigfrido Ochoa Pérez. Todos estos miembros que fueron parte esencial del primer momento de Arena después de la guerra han estado empezando a quedar desligados. Y eso es importante comprenderlo para comprender también el proyecto del Frente, porque precisamente ellos se han alimentado en gran medida de esta burguesía industrial y agrícola y de las burguesías emergentes para sustentar su proyecto. Y Gana va por una idea similar. Entonces, creo que con esto cubro en gran medida precisamente esta coyuntura que hay dentro de lo que se concibe como la derecha, ¿verdad? En nuestra coyuntura partidaria. Como le digo, esto no es más que una pequeña parte. Por ejemplo, aquí no contemplo la relación entre Arena con la Sala de lo Constitucional actual, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos ha estado dando estos últimos problemas coyunturales, ¿verdad? Faltan esa clase de aspectos. Sin embargo, es una pequeña base. Entonces, ya dejando eso de lado, vamos a examinar un poco de la situación de la estructura del partido que se conoce, entre comillas, como de izquierda. Primero que nada, es de notar que el Frente marcadamente tiene una línea socialdemócrata. Se vio influenciado sobre todo por la coyuntura que se estaba desarrollando en los países latinoamericanos, ¿verdad? El proyecto chavista, en cierta medida Bolivia, Ecuador y otros países. Sin duda ellos querían llevar a cabo este proyecto, pero fueron un poco inocentes en la medida de que pues, las circunstancias de Venezuela, Bolivia o Ecuador son muy distintas en El Salvador, empezando por el hecho de que pues, a los gringos no les cuesta nada llegar hasta acá. Hay grandes diferencias, sin embargo ellos en su ingenuidad decidieron tratar de plantear ese proyecto. Este proyecto, a pesar de que a los oídos de muchas personas que creen estar en contra de la estructura capitalista les gusta un poco, ¿verdad? Hay que denotar que a pesar de ser socialdemócrata, a pesar de quizás no ser tan visceral, ¿verdad? Como el capitalismo neoliberal, no resuelve ninguna de sus contradicciones fundamentales. Al final es un proyecto asistencialista. Lo que esta clase de proyectos se concentra es en hacer crecer a los pequeños productores de tal manera que se enriquezcan lo suficiente, puedan empezar a pagar los suficientes impuestos para que en vez de dejar de explotar al trabajador o en vez de dejarle de pagar salarios mínimos, yo pueda empezarle a dar asistencia por medio del Estado. Entonces no es que yo le doy mejores oportunidades de vida porque les estoy otorgando más derechos, tampoco es que les estoy dando una mejor condición de igualdad, no es que estoy reconociendo la necesidad del proletariado como tal. Simplemente es que para no meterme en pleito con el capitalismo, lo que voy a hacer es utilizar los instrumentos capitalistas para al final devolverle un poco al pueblo. De las maneras más triviales, por supuesto. Entonces,
a pesar de que es un proyecto ligeramente distinto al neoliberal, bueno, no lo neguemos, es distinto al neoliberal, sin duda no resuelve al final ninguna de las contradicciones fundamentales. Lo único que busca es tomar medidas paliativas. Entonces, eso como una pequeña perspectiva, ¿verdad?, de ese proyecto, ya metiéndonos más a los datos concretos. Principalmente el proyecto del Frente se ha basado en los subsidios de Alba Petróleo, ¿verdad? Fundamentalmente a través de Enepasa, Energía para El Salvador. Enepasa, precisamente, por ejemplo, ¿verdad?, ya para el 2013 tiene 800 millones de activos en El Salvador. Es una fuerza económica grande. No hay duda de por qué se ha asustado tanto su contienda, ¿verdad? La ANEP sobre todo. Lo que podemos ver aquí que es interesante es de que gran parte de los que apoyan a este grupo, políticamente hablando, son pequeños productores que en un momento pertenecieron a estos grupos de derecha, ¿verdad? Arena, sobre todo, a la ANEP y el COEN. Tenemos, por ejemplo, a Camagro, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial, la ASEPS, Asociación Salvadoreña de Empresarios por El Salvador, Agrícolas Industriales de Transporte, Artesanos y Pequeño Burgués, Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños, el CONAES, de Pequeña y Mediana Empresa. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí claramente la perspectiva pequeño burguesa que ha adquirido el Frente. Su sustento político se fundamenta sobre todo en esta pequeña burguesía que lentamente ha sido yendo expulsada por el sector financiero, ¿verdad? Y se han unido al Frente. Y esa es la fuerza fundamental que está detrás del Frente, además de Alba Petróleo, ¿verdad? Como ya dijimos. Por supuesto, Alba Petróleo tiene un proyecto clientelista, por ejemplo. Por medio del Frente lo que se hace es motivar a varios municipios a apoyar a los proyectos del Frente en la medida que se les promete. Bueno, de Alba solo y solo si el municipio está bajo el control del Frente. Entonces así se va empezando a hacer una cierta forma de coerción económica, ¿verdad?, para empezar a integrar distintos municipios al proyecto del Frente. Que es básicamente lo que usted dijo, ¿verdad?, con esa relación del voto duro, acerca de que más que intereses ideológicos e intereses políticos, lo que hay es un claro interés económico. De estas personas, ¿verdad?, personas que sin duda tienen graves necesidades y que al final pues terminan vendiéndose a esta clase de partidos. Precisamente lo interesante de este proyecto que tiene el Frente y Alba es el sincretismo que se forma. Alba no es solamente quien le está pasando el dinero al Frente, sino que se establece como una especie de empresa seminacional que es controlada precisamente por la cúpula del Frente. Por ejemplo, José Luis Merino es el asesor nacional de Alba, que también es dirigente del Frente. Y todos los que están regulando todas las inversiones del Frente, de Alba, son precisamente gente de la cúpula del partido del Frente. Entonces es interesante este proyecto de Alba, ¿verdad?, en la medida que se empieza a ser sintético. No es simplemente que yo vengo a tirar niñas, sino que es más que yo vengo, les digo, aquí están los recursos, lleguen a establezcanse en estas cúpulas y hagan con ellos lo que quieran, ¿verdad? Bueno, además de esto, quizás hay que hablar un poco de la estrategia fundamental que está empezando a tomar el Frente, ¿verdad?, acerca de los asocios públicos-privados. Esa ha sido, o se ha empezado a ver como una de sus fundamentales respuestas ante las problemáticas económicas. Pero lo que yo planteaba esencialmente es que en la medida de que el Estado tiene una crisis fiscal y no puede llevar a cabo los proyectos por sí mismo, puede dar gran parte de sus subsidiarias a las empresas privadas. Entonces empieza a hacer precisamente esa clase de unificación, ¿verdad? Esa es en gran medida la perspectiva que está tomando el Frente sobre cómo resolver los problemas fiscales. Ahora, repetimos, ¿verdad? La verdad es que quizás el Frente es un poco más difícil de examinar que Arena, ¿verdad? Arena es un poco más transparente. Podemos ver claras directrices en la dirección del partido del Frente, ¿verdad? En las claras intencionalidades que hay, ciertas perspectivas políticas y económicas que tienen. Sin embargo, también, a diferencia de la Arena, sin duda no han podido moverse con toda la libertad que desean, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas piensan que el hecho de que el Frente llegue al Ejecutivo significa que ya tenían la potestad de mover con libertad todos sus proyectos políticos.
eso no ha sido así, ¿verdad? En la medida de que lo único que se ha logrado es que tienen un pequeño porcentaje del